Amén. Bueno, así panorama brevísimo de lo que hemos visto. ¿Se acuerdan que estamos viendo una introducción general a la Escritura y estamos poniendo la atención en algunos capítulos en particular? Así es como vimos después de la introducción que planteábamos, ¿se acuerdan aquel Adán, aquel primer hombre y el último Adán, nuestro Señor Jesucristo, como dos polos bien distintos? Uno, el hombre en el que Dios pensó desde la óptica de su Hijo hacer, pero que desobedeció, y luego el Hijo perfecto y eterno, que vino a deshacer la obra que había hecho Adán, puesto que Adán siguió vivo, en realidad siguió vivo. Cuando Dios le dijo, si, ¿te acuerdas que lo veíamos la semana pasada? Si comes de este fruto, muriendo, vas a morir definitivamente. Y uno después ve que Adán no se murió, pero sí se murió. O sea, se murió, el hombre cayó, murió, y eso a veces nos cuesta comprender un poco en toda la densidad que tiene, en toda la trama bíblica y en toda la trama de la vida humana, incluso en nuestras propias vidas. A veces no tomamos conciencia de lo que significa haber sido reparidos por la gracia de Dios, por gracia, mediante fe, pero que todavía tenemos una naturaleza carnal que, tiende al pecado, ¿no? Y que, como diría William Gurnall, solamente va a dejar de querer conquistar su territorio cuando yazcamos en un ataúd. O sea, hasta último momento vamos a tener que seguir con la armadura del cristiano, así se llama el libro, con la armadura de Dios, y utilizar todos los recursos de la gracia. Por eso cuando veíamos Pentateuco, los primeros 5 libros, veíamos cómo ahí tenemos el origen de todo. Tenemos el origen de la creación, pero también tenemos el origen del pecado. Y también tenemos el origen del pecado para con Dios y el origen del pecado para con el hombre. Y también el pecado en sociedad. Y después de allí el origen también, pero de un pueblo. Y después tenemos un pueblo que termina en Egipto. Y después tenemos un pueblo que sale de Egipto. Y allí entonces adelantamos los demás capítulos. Y así entramos con Deuteronomio. Recordarán en lo que era la segunda sección de los libros históricos, ya que nos planteaba lo de la tierra, y entonces veíamos Deuteronomio, luego, ¿se acuerdan cuál era el que habíamos visto junto con ese? El siervo, el sucesor de Moisés, Josué. Luego tenemos una historia que por todos muy aplaudida en la última serie, que fue el libro de Jueces, y después tenemos a Ruth ahí al final, que transcurre según el verso 1, capítulo 1, en tiempos de jueces, y después tenemos la obra de Samuel, que se divide en 2, 1 y 2, la obra de Reyes, que se divide en 2, 1 y 2 Reyes, la obra de El Cronista, que se divide en 1 y 2, la obra de Esdras, que algunos la tienen en los manuscritos hebreos esta junta, pero que es Esdras y Nehemías, lo que conocemos nosotros, y finalmente tenemos Esther. Y entonces entraríamos en el tercer gran capítulo, que es los escritos proféticos. Ahora, ciertamente nosotros estamos muy acostumbrados a esto de hablar de los profetas, ¿sí? Sin embargo, hay algunas perlitas que el Señor me regaló tratando de estudiar desde las etimologías de las palabras, o sea, de dónde viene la palabra, por ejemplo, profeta, cómo se dice en hebreo, de qué manera podemos darnos cuenta en la Biblia cuando hay una palabra que es profética, porque en realidad, a ver, voy a decir algo, espero que no suene muy determinante, pero la verdad es que es lo que creo. Pueden haber dos perspectivas de leer la Biblia. Uno la puede leer con un sentido profético, toda la Biblia, escuchen, toda la Biblia puede leerse desde una óptica profética, es decir, como si fuera toda la Biblia una palabra viva y eficaz, toda una palabra que viva y eficaz de principio a fin nos habla de Dios y del plan de Dios del principio hasta un fin que muchas veces, lamentablemente, no forma parte de nuestro panorama inmediato. Estoy leyendo a un autor contemporáneo, de alguien fue contemporáneo porque murió en el 1850 y pico, pero William Trotter, no sé si alguien lo conoce en el mundo, pero bueno, yo sí, y dice, hay algo que dice muy interesante, dice, muchos de nosotros tenemos como el centro de nuestra vida encontrarnos con Jesús. Pero si leemos bien todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que los apóstoles y la primera comunidad, así como en la comunidad mesiánica de Israel, lo que esperaban es que el Señor venga.
O sea que en realidad a veces tenemos como ahí, parecería uno dice, bueno, no es mucha la diferencia, es total la diferencia. No es lo mismo esperar yo encontrarme con el Señor, morirme para estar con Cristo, que es mejor, ¿no? Sino clamar en un estado de continua vigilancia y expectación que el Señor venga a buscar a su iglesia. No es lo mismo. Bueno, en fin, me gustó mucho la manera de este autor, el énfasis ese, y la verdad que justo como lo estaba leyendo esta semana, me pareció importante esto, ¿no? Toda la Biblia tiene un sentido profético, ¿no? Más allá de que hay textos que por supuesto son de un género profético que tienen características muy determinadas, tienen un lenguaje propio, etcétera, pero la palabra es profética. Ahora por eso va a haber que hacer algunas aclaraciones. Pero sí afirmar, lo aclaro, afirmar que es profética significa que la palabra es no solamente inspirada, como veremos, inspirada toda de cabo a rabo, no solamente plenamente inspirada, no solamente tiene a un solo autor, que por supuesto es Dios, pero a mí me gusta enfatizar la obra del amanuense divino. La garganta de Dios para mí es Cristo y el amanuense de Dios es el Espíritu Santo, que movió a los distintos hombres a esculpir cada una de las palabras que fueron escritas como las tablas con el dedo mismo de Dios. Entonces, me parece que hay dos opciones. O se toman profetas separados, y entonces memorizamos qué dice cada uno, que eso tenemos más o menos toda una idea, o podemos ver la intención de Dios de presentar sus propósitos, sus deseos, sus tratos con el pueblo dentro de todo un contexto profético, ¿no? Porque en esto no hay muchas vueltas. O la Biblia se interpreta para mí, hoy, aquí, yo, o la Biblia es para un pueblo, la palabra de Dios a un pueblo, un trato con un pueblo, y para nosotros, en cuanto a iglesia, una palabra de Dios a la iglesia. O sea, son tratos, para decirlo de alguna manera, si la palabra no se entiende, la voy a usar, no es común en mí, pero suele usarse en muchos libros. El concepto es corporativo. Si uno no ve digamos, la dispensación de Dios, de la gracia, por medio de un cuerpo, termina cayendo en desastres teológicos, en doctrinas en las cuales yo esto, Dios a mí, Dios esto, Dios y yo. Y si ustedes leen la Biblia, en ningún momento no va a haber ningún texto que avale esto, salvo por ahí Gálatas 2:19, donde Pablo dice, ya no yo. O a Jesús en Lucas 9:23, cuando dice que quiera seguirme, dígase, agarre a su yo, póngalo enfrente, dígale, no, vos te callás. O sea, es el no yo, es el nosotros como pueblo. Y Dios sigue hablándonos. Ahora, para empezar, yo había distribuido a los primeros que llegaron para introducirme en algunos textos, para que veamos cómo en realidad podemos leer los profetas, pero me parece interesante que les podamos hoy, podamos ver un poco más de contexto, más de contenido, de un sentido un poco más espiritual. Igual, como siempre saben, me interrumpen cualquier cosa, duda o demás. Y como hoy me acompaña Dani, vos, mírame, Dani, me haces así y yo sé que me detengo y aportás, ¿sí? Entonces el primer texto parece redundante, pero en realidad es importante, porque vamos a encontrar en todos los profetas muchas frases que no vamos a comprender. Pero es importante esto. Nosotros creemos lo que va a decir Carlos ahora, porque además lo que dice Carlos no lo va a decir Carlos. Lo inspiró el Espíritu Santo y lo dice Dios, y eso creemos. Entonces a estos textos que repartí nos vamos a someter a los que nos dicen, porque de eso va nuestra fe. Es una fe bíblica, que se tiene que acomodar a lo que Dios nos dice por su palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hay un texto que no entendemos es... Me acordaba de Santiago 1:5. Si alguno pedir a Dios sabiduría, por las dudas, tomamos una primera medida cautelar. Los profetas son hombres de Dios. Vamos a hablar de algunas de las características propias del profeta de Israel, porque habían profetas en otra cultura, se entendían por profetas, ya vamos a ver otras cosas, pero sin embargo un profeta que Dios quiso para él es un hombre elegido con rasgos muy característicos. Recordanos ese pasaje, lo que dice Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en la justicia. El 17, ¿no? A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si puedes decir el libro que están leyendo. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahora los anuncio yo. Yo le pido a Dani ahora, continúo y luego comento a los dos para no demorarnos tanto. Ahora vamos a 2 Pedro 1, busquémoslo, 16 al 21. Pero quiero hacer una aclaración, y esto es importante, para que nosotros pongamos la palabra profética y esto de profecía, aunque vamos a balbucear, siempre que hablamos del misterio del corazón de Dios, balbuceamos, chapoteamos en el misterio del Dios infinito. Sin embargo, es interesante esto. Fíjense, el Hijo eterno de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desde siempre en una comunión perfecta, el Hijo se encarna, viene a salvar al género, al Adán caído, viene el último Adán, luego volverá, pero primero viene con una misión de salvación, de redención, derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No hay remisión de Entonces viene a hacer eso, viene a teñir la tierra con su sangre, y entonces con esa sangre todos aquellos que la pisan en adelante a lo largo del tiempo y a lo largo de las geografías pueden beber de esa sangre que, a diferencia de como veíamos en su tiempo, así como la sangre que mata, como la de Caín clamaba a Dios desde el cielo, esta sangre que salva clama a Dios desde el cielo para ser derramada en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5, por el Espíritu Santo que se nos da, ofreciéndonos transformar toda nuestra vida. Ahora, imagínense, vamos a hacer un ejercicio. Nadie le puede quitar, no, yo no analizo teológicamente esto porque no estoy cualificado, pero sí estoy cualificado para entender que nuestro Señor Jesucristo, hombre y Dios humanado, hombre, Dios, no, bueno, ya sabemos, una persona, dos naturalezas, eso es un misterio en sí mismo. Ahora, hay 3, eligió a 12, pero hay 3 que son raros para él. Para el corazón del Señor, de nuestro Salvador, hay 3 que tuvieron la suerte, la fortuna, el privilegio de estar en los 2 momentos más polares, extremos y extraordinarios de la vida del Hijo de Dios. Jesucristo le descubrió su corazón de hombre a Pedro, Jacobo y Juan en Getsemaní con ese miedo hasta la muerte y les pidió que le hagan la segunda y que oren con él. Pero poquito antes le dio un gran aventón. Se los llevó a un monte retirado, a Pedro, a Santiago y a Juan, y en presencia de ellos cambió su forma, se transfiguró. Todos recordarán ese episodio. Yo no sé, a ver, pero habrá sido, ¿se imaginan ustedes? O sea, Pedro, aparte está el detalle, ¿no? Maestro, acá estamos muy bien. ¿Por qué no hacemos una cosa? No le pintó el egoísmo, simplemente le pintó el amor total. O sea, hagamos 3 carpas. Nos quedamos con vos acá, morir. O sea, no sé, acá esto es el cielo. Eso es lo que quiso hacer él. Pedro va a hablar ahora en la segunda carta, en el capítulo 1. Está contando esto cuando Pedro mismo, que estaba allí, no pudo ver, pero sí escuchó una voz. Este es mi hijo. Este es mi hijo. Este es mi amado. Escuchó al Padre. O sea, Pedro escuchó al Padre. Estuvo con el Hijo de Dios. Fue ministrado, vivió con el Hijo de Dios, vio la gloria del Hijo de Dios. Ahora yo pregunto para ustedes, ¿el testimonio de Pedro es creíble? O sea, si Pedro viene ahora acá y dice, muchachos, tengo algo que contarle. Jesús Nazareno le pinta lo del capítulo 2 de Hechos y empieza a dar todo ese discurso. ¿Lo dice con autoridad? Cuando dice Jesús, ustedes lo crucificaron, pero él se pasó haciendo el bien. O sea, alguien dice, pero este que habla de alguien que no conoce. ¿Alguien diría eso? No, allá está hablando de alguien que conoce. Alguien con quien tuvo intimidad. O sea, alguien cuya palabra para él quedó marcada a fuego. Por eso este pasaje tiene una densidad extrema.
Pedro, después de decir que no con fábulas, no con cuentos le dieron a conocer el Evangelio, sino que ellos mismos fueron testigos de la gloria, va a decir algo muy curioso ahora. Por favor, Dani, versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hasta el 21, ¿no? Por favor. Tenemos también la palabra profética, por lo tanto, más segura, la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Escúchenme, esto pónganle lupa en la casa y no sé, yo toda la semana traté de leerlo, creo que todos los días y más de una vez, y estoy invalidado para poder hablar de esto. No sé por dónde empezar, solamente sepan esto. Hay una palabra ahí que es: pero lo vimos al Señor, le dimos a conocer, lo vimos en primera persona, pero tenemos todavía una palabra más segura, más firme. ¿Por qué quiero reparar en esto? Porque hay incluso, aparecieron en los primeros siglos de la Iglesia, algunos que decían: en Cristo ya todo se ha cumplido, todos los pactos, todas las alianzas, todo en Cristo, tomando ese versículo de en Cristo todo en sí es amén, ya no hay más pueblo de Israel, ya Dios ahora todo pasa por Cristo y todo es espiritual y en Cristo se realiza todo. Tenemos un problema, y es que todos los apóstoles dicen lo contrario. Entonces, acá tenemos a Pedro, que es del Nuevo Testamento, lógicamente, o sea, es uno de los escritores, y está diciéndole a los cristianos: ojo, en medio de la oscuridad de este mundo, no solamente tenemos a Cristo, en Cristo por supuesto vino para su obra, pero en adelante la profecía, la palabra profética trasciende la existencia histórica de Cristo, esos 33 años que Cristo estuvo. O sea, está diciendo que lo que escuchó esa voz del cielo, que era la voz de Dios, tiene la misma autoridad que esta palabra que tenemos escrita. Amén. Lo que él escuchó de boca de Dios mismo es igual a lo que nosotros podemos leer acá después, ¿no? Amén. Entonces, aquí, importante esto, vieron que aparece un versiculito nomás para destacarlos. Si hay algo que no entendemos, primero oramos, lo leemos un par de veces más, podemos pedirle algún comentario bueno, si no consultamos a los hermanos. YouTube no es un buen consejero. Lamentablemente, disculpen, pero es muy triste encontrarse con hermanos, y sobre todo que tienen años de fe, que quieren discutir con uno temas de la Biblia porque vieron una persona en YouTube, en un short, en un corto de 1 minuto, explicando una cosa que todavía, después de estudiarla toda la vida, todavía no podés afirmarla con certeza. Entonces digo, es importante esto, sepamos, no nos sintamos mal, si algo que no lo podemos interpretar, sepamos que esto fue entregado, la profecía fue entregada a la iglesia. Entonces tenemos que buscarla por ahí, no es de interpretación privada, no es mi propiedad. Yo puedo leer Isaías, por supuesto Dios me va a hablar, por supuesto la palabra es viva y es eficaz, sin ninguna duda. No necesito un pastor, no necesito un maestro, no necesito un instituto bíblico, no necesito saber idiomas para que Dios me hable, en ninguna forma, de ninguna manera. Pero sí, si hay pasajes, como el mismo Pedro luego va a decir, como las cartas de Pablo, que le fue concedido una sabiduría, dice: no todos, algunos indoctos e inconstantes de ánimo, está siendo muy elegante para decir, algunos burros y algunos conflictuados, digamos, o sea, no, ¿cómo sería? No me sale, bueno, algunas personas que crean disensiones, que crean conflictos en la iglesia por cuestiones doctrinales, ¿no? Interpretan, dice, como hacen por otra parte, dice Pedro, con toda la Escritura. O sea, ven que hay una interpretación de toda la Escritura. Ahora, toda la Escritura puede interpretarse bien, o uno puede ir seleccionando material, o uno puede interpretar lo que le parece.
Ahora, había pedido, no me acuerdo a quién, el próximo texto es más interesante, porque más allá de que estamos en el mes de la Biblia, esto igual se me ocurrió ahora, pero para que veamos cómo en el Nuevo Testamento, y yo sé, quizá ahora por ahí no me entienden demasiado lo que digo, pero más adelante me van a entender por qué. Tanto en estas clases, en estos lunes, estamos viendo algunas cosas. Estoy tratando de spoilear algunas cosas que desde la base muchos hermanos no tienen y después no pueden leer con naturalidad y rectitud las promesas de Jesús y lo que viene. O sea, todo aparentemente termina en mi cajón y cuando yo me encuentre con Cristo nada más. Y Dios no. Dios, hay que distinguir claramente, ahora vamos a ver. Así como nosotros decimos que se puede leer proféticamente toda la Biblia, también la podemos leer proféticamente en dos sentidos generales. Profecías que se han cumplido y profecías que se cumplirán. Y esto, hermanos, créanme, es algo que muchos cristianos no creen. Entonces, ahí me parece que nosotros estamos obligados, como verán, elegí pasajes bíblicos, no es que estoy yo adoctrinando sobre la nada. Por eso vamos a ver cómo toma el autor de la carta a los Hebreos la profecía de Jeremías 31, 30. Vamos, ¿a quién le pedí? Hebreos 10, 15 al 17. Proclámele. Hebreos 10, 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Pere, ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, ¿quién va a hablar ahora? El Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Vamos a ver qué rostro tiene este Espíritu Santo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes y en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Añade el Espíritu Santo. Amén. ¿Escucharon esto? Lo pueden encontrar también en el capítulo 4, hay otra mención a David, dice David movido por el Espíritu Santo, está plagada, Hebreos y muchas partes de la Biblia, pero este versículo me pareció genial. Pero ahora vamos a ver, hay alguien, es tremendo esto, escuchen, espero que puedan en cualquier traducción, creo que se lo di creo que se lo di a Alicia, Gálatas 3, escuchen, acá a ver si se dan cuenta quién es el profeta o la profeta. Vamos a leer Gálatas 3 del 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, creyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A ver, ¿quién? A ver, empecemos de vuelta. ¿Cómo empieza el texto? ¿Lo buscaron? Que son los que son hijos de la fe. Vamos al texto. Es tremendo esto. ¿Cuánto? Dije 3, 7 al 9, pero solamente el primer versículo porque ahí tenemos una epifanía tremenda. Dice, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura vio antes de tiempo que Dios había de justificar y lo anunció. ¡Guau! O sea, la Biblia es como si fuera un profeta. ¿Cómo no la voy a poder yo leer proféticamente si la Biblia misma me adelanta a mí por medio de Abraham y la narración de Abraham que todos vamos a ser salvos por fe? ¿Quién es profeta? Bueno, en el Antiguo Testamento, hasta acá alguna duda, se dieron cuenta de los textos que estuvimos viendo, ¿no? Traté de glosarlos lo menos posible, pero si hay alguna duda me dicen. La palabra profeta viene del griego. Esto es necesario, perdonen, pero es necesario. Pero sobre todo es necesario no las palabras que yo voy a decir, sino las definiciones. O sea, quédense con la idea de lo que voy a decir. La palabra profeta viene del griego profetés, hasta ahí no tenemos problema. Si nos vamos a quedar con la parte, con la primera, con lo que se llama el prefijo de la palabra, que es pro. En griego sucede igual que en español. Profetés. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿De dónde viene profetés? Pro es antes. ¿Está bien?
Ahí venimos. Entonces, si tenemos un profetés, sabemos que algo tiene que ver con algo que mira algo para atrás, algo, o sea, algo pasa. Está bien. Vamos a ver de dónde viene profetés. Preciosamente hay dos posibilidades. Puede ser que profetés venga del término fiemi, que significa aquello que está creciendo antes. Aquello que uno ve que está creciendo antes de tiempo. O profetés puede decir profiemi, que significa aquel que dice algo antes. En general todos tenemos este último sentido. Todos creemos que el profeta es el que preanuncia, pero el profeta no solamente preanuncia. Ya veremos, realiza mucho más que eso, que preanunciar, porque si no se parecería a lo que se tenía por profeta en aquel tiempo. Y aquí tenemos a nuestro hermano Francisco que nos va a iluminar con el primer libro de Samuel, el capítulo 9, versículo 9. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se llamaba entonces, en aquella hora se le llama profeta. ¿Escucharon? Sí. ¿A quién se llamaba profeta? Al vidente. No sé si recordarán cuando vimos Samuel 3:1, que por aquel momento, ¿se acuerdan que nos habíamos detenido en este detalle? Dice, la palabra de Dios no se escuchaba. Dice, y las visiones eran muy infrecuentes, ¿recuerdan? Son los dos rasgos característicos de un profeta. Por eso, Saúl, que se portó re mal, aquí la tenemos a Mavi, ahora le vamos a dar a Mavi 1 Samuel 28, ¿no? Del 3. Vamos a darnos cuenta en estos pasajes que se entendía. Saúl, que ya sabemos que se mandó mucha macana, ya en este tiempo ya el rey electo por Dios era David, en el capítulo 16, o sea que tenemos a Saúl ahí todavía en escena, bueno, ya conocen el texto. Pero miren, en un momento... cuando se va Samuel, que es el último juez, ¿se acuerdan? Y nosotros lo llamamos el primer profeta. Nosotros lo llamamos porque vamos a encontrarnos alguna sorpresa en el día de hoy. Sin embargo, Saúl se la ve negra. Entonces se la ve negra y entonces va a buscar a una negro, bueno, no importa, mante. Pero quiero decir, en principio, Saúl quiere saber algo. Y entonces, bueno... Primera Samuel 28, del 3 al 8, la primera parte. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Deténgase. Hay una cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos del efod? Del efod, ¿no? Sí. Del Urim y del Tubim. ¿Se acuerdan? Son los elementos que utilizaban los sacerdotes para adivinar la suerte, aunque lo vimos allá en otras familias, se acordarán ese sacerdote, Micaías, ¿no? Al final de Jueces. Pero es interesante esto. O sea, no había en ese momento, fíjense, para Saúl, los sacerdotes no estaban. Ya el sacerdocio había caído, por tanto no podían ellos manipular las suertes, no podían darle palabra al sacerdote, no podía ejercer esa especie de profetismo natural que podía realizar. Pero tampoco había profetas. Pero además, ni siquiera Dios en lo íntimo de su corazón le hablaba, por eso no tenía ni sueños. O sea, esto significa, Saúl, fuera, o sea, Saúl, tuviste para escucharme toda tu vida, o sea, ya está. O sea, no te hablo yo en personal. No te hablo por los profetas, no te hablo por los sacerdotes. O sea, entonces, ¿qué hizo Saúl? Dijo, bueno, no hay ningún problema. Vamos a buscar a una bruja. ¿No estaba terminantemente prohibido por Jehová consultar a los agoreros? Terminantemente prohibido. Lo que pasa es que ese capítulo, ese Deuteronomio 18:9 es tan infinito. Se lo olvidó. Estaba desesperado. ¿Eh?
Claro, no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? O sea, yo cuando estoy desesperado, no. Ajá. Tuvo miedo. Ajá. Duerme afuera. Yo clamé al Señor para... David, Perdón. duerme afuera. A ver, Carlos. Eso nos pasa a nosotros, lo mismo que le pasó a él. Cuando tenemos alguna situación, algún problema, nos olvidamos que Dios nos ha dado a nosotros preceptos, estatutos y mandatos, los cuales nosotros tenemos que regirnos. Y esa es la fe que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón, ¿verdad? Y ahí es donde verdaderamente vamos a ver manifestada la gloria de Dios en la vida de nosotros como creyentes. No lo pensaba decir, pero esta semana me preguntó una persona religiosa, o sea, no católica. Me preguntó, me dice, el tema es que esta bruja lo que dice se cumple. Entonces yo ahora estoy seriamente entre Dios y la bruja. Claro. Y no me pregunten cómo el Señor, en ese momento no, pero llego a casa y no es que no fue mágico, pero cómo me encuentro, le pido a Estefanía que lo lea, pero es Deuteronomio 13. Escúchenme, ¿qué hago? ¿Me quedo con la palabra que quizás tenga que esperar un poquito más? ¿Me quedo orando al Señor como la palabra me manda? Pacientemente esperar en Él hasta que Él me hable. Tengo acá una... A propósito de esto me puse a buscar en la Biblia, tengo más de 20 citas en las cuales el Señor ordena que en los momentos de angustia solamente se recurra a Él. Pero fíjate qué curioso esto. 13, son 4 versículos, a ver. ¿13 qué? 13 del 1 al 4. Dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o misionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice... Para, porque viene trabado. No, está difícil traducir esto. ¿Se entendió lo que dijo, no? O sea, viene un profeta, ¿no? Dice, miren que esta es la posta. Y vos ves qué pasa. Se cumple. Entonces, ¿qué haces? Te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de este profeta o misionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Amén. Qué quilombo los profetas. Sí, es penoso. Está siempre. ¿Qué? ¿Qué lío los profetas? No, que yo los adivinos. ¡Ah! ¿No? Yo no sé, pero si lo había leído lo había olvidado este pasaje, pero me sentenció en una especie de jaque mate. Vamos a continuar. ¿Quién fue el primer profeta? Y acá viene el lío. Acá viene el primer lío, porque ya vemos que profeta puede ser un visionario, una persona que tiene visiones, o que tiene sueños, o que, como acabamos de leer. De hecho, no le dejé terminar a Mabel, porque ahora después te voy a dar otro. No te preocupes. Pero la parte Vos porque... Adelante, Mavi. No, pues sigan ganando. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Escuche, espere, aclaremos algo. Él tiene que buscar una mujer. ¿Por qué? Porque ya en Israel los profetas se manifestaban a gente, digamos, iban de frente por derecha. Si vos querés ir por izquierda, tenés que ir a la cueva a comprar dólares blue, pirata. O sea, vos querés encontrarte con alguien que acá le salió tiro por la culata, ¿no? Porque digo que está en todos lados, le hizo hablar a la bruja esta de Endor y justamente igual no fue al lugar... O sea, él creyó, pero el Señor que lo conoce se adelantó y bueno, ni pudo zafarse buscando lo que él consideraba que en ese momento no lo haría correr riesgo. Ver de noche en una localidad que era medio turbia a una mujer que además tenía espíritu de adivinación, dice tenía espíritu de adivinación, curioso. Además la había echado. Él había echado a todos los en adivinos. determinado momento los había echado a todos. Y además, ¿saben a quién? Después lo pueden leer, léanse 1 Samuel 28 en casa, pero lo peor es lo que hace. Hace un acto espiritista, invoca a un muerto, cosa que ya estaba prohibida desde Éxodo, Levítico, o sea, era un pecado de muerte invocar a un muerto. O sea, el tipo va y sí, se termina de cavar su propia tumba.
más que lo invoquen, el muerto no habla. No, claro. Por eso, Muy buen al punto, muy buen punto. no, pero quería yo que se dieran cuenta. ¿Quién habla entonces? Porque algunos dicen, escuché, ¿quién habla entonces? El demonio, Mi amigo de Claro. Casano. Pero eso aprovechamos todo el lunes que no estaban ustedes. Ya sé cómo lo dejé a los chicos. Se dieron cuenta de esto, ¿no? O sea, es interesante cómo termina esto, ¿no? Hay que terminar ahí. Ahí terminamos cada vez que vamos a ver, no sé si me ayudan ustedes, estoy un poco fuera de moda. Si vamos a algunos buscamos algunos recursos que tienen que ver, son 8 los términos en hebreo que aparecen ahí en Deuteronomio 18 del 9 al 13, en realidad son 2 versículos que Moisés pone en el asador todo lo que existía en Canaán. Con todo se puede hacer una analogía hoy, pero es muy difícil delimitar los términos. Pero como diría Amabel, una tarotista, una vidente, una que tira las cartas o de otro tipo, otra que la borra del café y un montón de cosas. No nos olvidemos aquella máxima de Pablo que se ponen por encima de todo. Yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Y Pablo lo dice en un contexto mucho más suave, ¿eh? Si se entera de esto, Pablo agarra un palo. O sea, hay cosas que son totalmente incompatibles con una persona que quiere hacerle honor a su vestidura de hijo que le ha sido dada por gracia. Pues una cosita, Sí. una pequeña acotación que supongo que es obvia, ¿no? Pero de lo que leyó Estefi, que es tan importante, ¿no? Que dice, si viene alguien que adivina y se cumple, pero te dice que vayas a adorar a Baal, no es de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen, ¿no? Gente que escucha que dice, pero tal persona profetiza y dijo que en tal año va a venir el Señor, por ejemplo. Pero perdón, si en la Biblia dice que ni el hijo sabe, por más figura, claro, no podía decir cómo lo va a hacer, no profetiza. Entonces a veces se confunde también, hay que tener cuidado que nos profetizan a lo que no está en la Biblia, esa profetiza o esa Eso pasó, es falsa. Pasó mucho, Mabel, con las predicciones que dicen que en Estados Unidos en el 2012 viene el fin del mundo. En el año 2000, claro. Pasó mucho eso. Ya pasó. Después te pronostican otra. En este Pero el tema. asunto que no pensando en eso, pensamos que va a tardar mucho. Cuidado que No, Exacto. bueno, sí, Lo lo que pasa es que no sabemos el día y la hora, pero que va a venir, va a venir. Amén. señales en la Biblia. Estar preparado porque puede venir esta noche, aunque nadie lo haya anunciado. Pero qué problema eso, qué problema. Hoy a la mañana me dijo una persona, a la mañana paso, ¿a qué hora? En la mañana, pero ¿a qué hora más o menos? Paso a la mañana. ¿Saben cómo estuve? De las 8 a la mañana esperando. Hasta me senté en la silla que no sabía que podía levantarme. Estuve más preocupado durante que esta persona vino que la venida del Señor. Pero, ¿qué quiero graficar con esto? No lo concreto. O sea, que en realidad, ¿cuál tiene que ser la actitud correcta? Cuando yo me muera, cuando yo te muera, no, vos tenés que estar orando ya para que el Señor venga ya. O sea, y todos seamos salvos. Nadie se corta solo. Hay una frase de Agustín que la Iglesia Católica la quiere negar, pero bueno, la he leído. San Agustín en un momento lo empujan y le dicen, ¿qué pasa si vos, por ejemplo, alguien te convence de que sos salvo y que te salvás solo y que tenés que irte de la iglesia, irte de la congregación? Y entonces dice, yo prefiero condenarme con mis hermanos que salvarme solo. Pablo también dice que te da negación, ¿no? Ahora, ¿saben quién fue? Esto fue muy curioso. La primera vez que aparece profeta en la Biblia. Génesis 20, versículo 6. ¿Se acuerdan que Abimelech, bueno, todo, disculpen, no se la agarran todos con Abraham, siempre es un poco injusto. El texto tiene 2 interpretaciones. El Señor se le aparece y le da una misión a Abraham, ¿no? La repite 3 veces, en Génesis 2, en Génesis 15, en Génesis 17. Es clarísimo que a Abraham se le promete una descendencia, además una tierra, y que nada de eso va a suceder si de sus lomos no sale al descendiente. O sea que él tiene que preservar su vida y tiene que tratar de que no lo maten, ¿de acuerdo?
Objetivo número 1, porque si lo matan, no puede llegar. Bueno, él se casó con una mujer de su tribu, que se llamaban en ese momento, siempre los paisanos llamaban hermanos. Además, sabemos que no regían las leyes que luego después el Señor va a ir restringiendo en materia de uniones. Pero era su sobrina, ¿verdad, Sara? Ahora, interesante esto, es decir, Sara era la esposa de Abraham, pero Sara era la hermana de Abraham. Las dos cosas. Entonces, a ver, decir que Abraham expuso a su esposa a la muerte para zafar o que la entregó cometiendo pecado, lavándose las manos, haciendo quedar a Abraham ahí como un delincuente, eso es, a mí, yo no lo leo en ninguna parte del texto. Yo lo que leo es Abraham haciendo una jugada estratégica para que la promesa se cumpla y que no muera ninguno de los dos, evitando daños menores. Eso es lo que yo leo cuando leo estos pasajes. Pasa primero con Faraón, ¿se acuerdan? Y después pasa con Abimelec. Pero con Abimelec se le complica más, porque ya no sabe cómo zafar, la mujer queda estéril, se da algo tremendo. Y entonces ahí, con Abimelec, el Señor va directamente a ser, dice en Génesis 26, lo leo yo así no demoramos. Dice, Dios le dijo en el sueño a Abimelec, sí, Dios le dice, yo sé que en la integridad de tu corazón hiciste esto a Abimelec, porque Abimelec no sabía. Dice, yo te guardé de pecar contra Sara. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. ¡Guau! Dos oficios proféticos. Además de profeta, intercesor. La primera vez que aparece esta palabra en la Biblia. La de profeta y la intercesor. Abraham. En este marco hay que entender que él ya más o menos había recibido intercesor. ¿Se acuerdan en un capítulo anterior? Che, Señor, vas a destruir esta ciudad. Y si hay 5, si hay 10, si hay 20, ¿no? Bueno, ¿por qué pasaba esto? Porque él era profeta y además era intercesor. Guarda, no crea uno que está jugando ahí Dios con su siervo. Tenemos la primera mención. La segunda mención es mucho más notable. Éxodo 7.1. No sé quién va, pero mientras alguien va a Éxodo 17.1, por supuesto que vamos a pasar muchos capítulos largos, pero quería mostrarles esto, compartirlo, porque no sé si alguna vez lo habrán visto. Y entonces quiero hacer como una especie de invocación para que venga el Señor, mi aporte para ver si... Mientras tanto, Débora, al azar lo dije, Débora va a buscar Jueces 4.4. ¿Quién lo tiene? El que lo tiene, nosotros no lo buscamos, porque somos... Éxodo 17.1. 7. Me parece que en el 17.1 no, justamente ahí el Señor... Pero si vamos al 7.1, acá tenemos algo tremendo. Vieron Faraón, puja, Faraón versus Jehová. Porque le dice Faraón, viste que lo patotea, le dice, no sé quién es ese. Mira, conozco a Dios, la verdad que adoramos a todo acá, pero dice Jehová, no sabemos quién es. ¿No sabe quién es? Bueno, Él es. ¿Quién es? Él es Él. Él. ¿Querés que te diga? Bueno, Él. Pero no, Él. Punto. Estefanía. Toma en cuenta, le dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el faraón. Tu hermano Aarón será tu profeta. Interesante. Pero Dios es muy delicado, es tan bueno. Escuchen, él en el capítulo 4 quiere zafar de la misión y dice, mira que soy torpe, se me traba la lengua, no sabe si es tartamudo, qué le pasa si no sabe hablar, o si realmente no tiene el arte del habla. Por ahí sí el de la dirigencia, pero no el del habla. Entonces Dios no tiene ningún problema. Quédate tranquilo que tu función va a ser solamente ser mi representante. Yo voy a refulgir por medio tuyo. Vos para Faraón vas a ser Dios. Pero tu hermano va a ser tu profeta. Va a ser mi profeta, tranquilo. Rarísimo. Porque después si uno lee Deuteronomio 18, 14, 15, dice, Moisés cuenta lo que Jehová le dice. Levantaré un profeta como vos. Y ahí profeta es el Señor. Y esta cita yo quería aclararla, porque en realidad también Dios es libre de profetizar por quien quiere. Voy a adelantar muchas citas, pero nosotros sabemos, yo no sé, no estoy de acuerdo. Por ahí mi hermano Daniel, que es anciano, no más,
anciano, lo puse así en contra. Por ahí tiene otra interpretación, me podría ayudar. Pero yo no sé, para mí, que ahí en Números 21, 22, 23, el profeta que busca Barak no es Balaam. Y si busca Balaam, se equivoca. Es la burra. En femenino, es burra. Porque era más despectivo todavía. Era un animal de carga y encima femenino. ¿Qué más querés? Sin embargo, es la que reconoce al ángel de Jehová venir y lo disciplina. Y en un momento le dice, no sé qué, pero le dice lo mismo que el Señor Jesús al siervo del sumo sacerdote. La misma frase, pero está duplicada. ¿Por qué me pegás? La burra le dice, ¿por qué me pegás? Te estoy diciendo la palabra. Pero le está hablando la burra y él sigue. Sí, claro, porque él tiene que maldecir, le tiene que poder salir la maldición para Israel. No puede ser que no le zapa. Por eso van poniendo cada vez más guita, me imagino, y el tipo no puede. ¿Por qué? Porque dice, yo no soy hombre, y lo que yo bendigo no lo puede maldecir nadie. Por eso creemos en la seguridad de salvación. Porque lo que yo hago, hijo, nada lo deshijea. No hay posibilidad. Habrá algún hijo renegado por ahí dando vuelta, puede ser eso, pero alguien que se deshije, no, yo no quiero más, mi mamá odia a mi papá, bueno, está bien, no, él no es mi padre, bueno, está bien, hacete un ADN, vos pensás lo que quieras, pero sigue siendo tu madre. Bueno, Dios es así. Perdón. Pero vamos a ir a otro, por ejemplo, un caso más raro que la burra. Yo les conté que en hebreo, en general, las oraciones siempre en una estructura gramatical empiezan con un verbo. Es la palabra de peso que gira de alguna manera todo lo que sigue. Empieza con un verbo y el verbo comanda. En el libro de los Jueces también pasa, pero hay un versículo que empieza con un sustantivo. Pero no solamente un sustantivo, sino que el sustantivo es femenino. Pero no solamente femenino, sino que además está vinculado con la palabra. Pero no solamente con la palabra, sino con la palabra. Pero no solamente eso, sino con una mujer que se llama como una palabra, pero que a su vez es portadora de la palabra. Es decir, cuando uno lee en hebreo, lee Jueces 4, y lo primero que lee es Debrah, de la palabra Debar, que significa palabra en hebreo, y en realidad engendra el nombre Deborah. Y lo primero que se dice de esa Deborah era que era profetisa. ¿No? ¿Está bien, dijo? Sí. A ver. Gobernaba en aquel tiempo. ¿Cómo lo evitan? ¿Les molesta? ¿Qué les pasa? Tenemos problemas los traductores. No dice eso, dice Débora era jueza en esa época. O sea, empieza con la palabra Débora. Ok, Débora. No, está bien, pero perdón, me pongo loco. Es que el Espíritu Santo hizo una excepción y yo la tengo que hacer respetar, dijo. Débora gobernaba en aquel tiempo Israel. Bueno, pero es que después se descaqueta todo. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapido. Bueno, en realidad si lo lee en hebreo está mucho mejor, porque en hebreo dice todo lo contrario. O sea, es más impactante. Dice 3 veces la palabra mujer. Dice Débora, femenino. Dice era profetisa, en femenino. Dice y ella era la mujer de... Y mujer. Aparece ella. O sea, 3 veces en un versículo, en 6 palabras, 3 femeninos. En el versículo 5 se nos va a explicar. Porque no va a decir, no, es una profetisa, pero no pasó sin pena y sin gloria. No, había un lugar que se llamaba el rinconcito, la consejería de Débora. Para todos los... ¿Por qué decís que repite tantas veces el femenino? Porque el Espíritu Santo quiere mancar. Primero, a ver, en el contexto es... Primero tenemos desastres por todos lados. Tenemos militares... De hecho, el que aparece como héroe mencionado como la débil, la persona débil. No solamente la persona débil. Claro, pero no te olvides que estaba en el sur, ocupando una sede que muchos creyeron que la estaba ocupando de modo ilegítimo.
Entonces el autor, cuando cuenta la historia, le alcanza este versículo para decir, a ver, no es que Débora ni usurpó nada, no. El pueblo legitimó su ministerio profético. Esto es más todavía difícil de deglutir. O sea, la gente iba a verla, a pedir consejo a esta mujer, por eso el lugar llamado la palmébola de Débora. O sea, digo que se ve que habrá sido algo tan escandaloso que Dios lo agarró, el Espíritu Santo lo puso y dijo, esto lo va a quedar. Y lo voy a marcar con negrita y lo voy a poner subrayado y torcido. Entonces, si yo lo dejo pasar este versículo sin pena y sin gloria, estaría cometiendo un atentado. Bien, ahora, hay más pasajes que nos hablan. Saben que hay muchos profetas que no podemos nombrar, solamente vamos a nombrar el que más conocemos, aquel que por medio de un cuentito había aparecido. A ver, estuvo en dos momentos muy importantes de la historia del pueblo de Israel. Dos palabras importantes. Fue testigo del anuncio de que ese trono de David, allá en 2 Samuel 7, 11, 12 al 14, no iba a estar vacío jamás, sino que uno del linaje de David lo iba a ocupar para siempre. Y allí ese hombre estaba, el hombre entregado por Dios. Hay un problema ahí porque la palabra entregado, dado, en hebreo se dice Natán. No sé si tiene algo que ver con este profeta. Pero en principio, ese es el hombre que Dios dio para anunciar no solamente la profecía del Mesías, que según Lucas 1:31 se cumple en el Señor y se cumplirá en plenitud allí por Apocalipsis y otros textos, pero digo, además de eso tenemos el segundo momento. Había un hombre, ¿se acuerdan? Si adelantamos, adelantamos capítulo 12, o sea, 2 Samuel 12. Y entonces se levantó de una siesta, David, dijo, bueno, a ver, vamos a ver, esta chica, ¿quién es esta chica? Epa, mirá cómo está, la verdad, acá, a ver, me saco los lentes, a ver si... te vas a dar cuenta que es falso por lo que voy a decir. Guapa la chica. Muy fácil, muy fácil. Con modales mejores que otros reyes, pero finalmente mujer que quiere, mujer que tiene. Eso se llama adulterio. Los reyes no podían abusar de cualquier mujer. Tenían derecho a tener a sus esposas legítimas. Él comete un mínimo pecado, pero después lo único que hace es embarrarla cada vez más. Decir que tiene el gran tino de, a diferencia de su antecesor, un pecador que no se la bancó y no se quebrantó ante el llamado de Dios a la conversión. David reconoció su pecado y hasta lo dejó por escrito, y siempre que pudo hablar lo hizo. Y pagó las consecuencias, lo veíamos en la otra vez. ¿Se acuerdan? Que veíamos que así como Moisés no pudo ver la tierra, ¿no? De la misma manera David no pudo construir el templo. Ahora, más allá de que el Señor lo trató de una manera especial, y ese es el corazón, ¿no? Ese es el corazón que Dios quiere. Miren, le estaba hablando un profeta, pero el corazón conforme. ¿Cuál es un hombre conforme al corazón allí? David. Pero David no es con todo lo que hizo, me preguntaron la semana pasada, no, la otra hermana, me dice, está bien, usted mencionó esto de David, pero ¿de verdad cree que después de todo lo que hizo puede ser un hombre conforme al corazón de Dios? Le digo, no, claro que no. No, lo dice Dios. Yo no creo. Yo no tengo posibilidad de creer que una persona que se haya mandado tales macadas se las haya mandado después de que Dios dice, o sea, Dios sabiendo que era un hombre que iba a cometer eso. Dijo, este hombre es para mí. ¿Dios no sabía que iba a pecar? Sí, claro, pero sabía que ese corazón iba a ser íntegramente suyo. Y además que nos iba a dejar el Salmo 51, vamos. Y después el 23. Y entonces termina diciendo el 23, el así en hebreo dice, Jehová está pastoreándome. Nada carezco. Nada falta. Nada. Bueno, aprendió. Eso es lo que quiere Dios. Dios llama a pecadores, ¿no? Si no somos mentirosos, lo dice Juan, ¿no? Pero Juan 1:7 dice, el que dice que no tiene pecado, miente. Y Natán tiene que avisarle esto, ¿no? De que había un hombre que tenía una corderita, ¿se acuerdan qué lindo es el episodio? Pues léanselo en casa. Y entonces David da la sentencia como rey, ese hombre hay que matarlo directamente. Y ahí aparece Natán y dice, sí, pero ese hombre eres tú. Le cayó. Bueno, tenemos más historia de profetas. Quizá quiero ir al último y luego algunas características proféticas. Pero el último hablamos de la burra de Balaam, pero también podemos hablar del sumo sacerdote en tiempos de Jesús, que me parece lo más... digamos, si alguien no me dice que Caifás es Caifás, o
sea, que Caifás es el yerno de Anás y que tienen una historia de corrupción detrás y bueno, que las cosas estaban complicadas, ahí el Espíritu Santo dice que Caifás profetizó. Y ahí tenemos, después de matar a Lázaro, se dio cuenta de una verdad clara como el cristal. Escuchen esta verdad. Dios usa a Caifás para enseñarle a todo el Sanedrín judío que es necesario, conveniente, preciso, adecuado, que este hombre muera por toda la nación. Estaba diciendo una profecía, si sabes que lo estaba diciendo. Él lo hacía con otro objetivo. Casi me voy a Génesis 50, 19. Ustedes, dice José a sus hermanos, lo entretejieron para mal. Y el verbo es el mismo, pero Dios entretejió para bien. Caifás estaba profetizando algo que a todos les convenía, que el hombre muera crucificado. Y el Espíritu Santo estaba diciendo su mismo amén a las palabras de Caifás. Porque no lo crucificó Caifás. Tampoco los clavos romanos. Nuestros pecados perdonados lo crucificaron. No cualquiera es profeta en Israel. Los profetas no son cualquier persona. Dios utiliza su lenguaje, su humanidad, sus conocimientos y demás. Por supuesto que les da todos los recursos necesarios para decir la palabra que tienen para decir del modo eficaz en ese tiempo en el cual la pronuncian. Y como dijimos al comienzo, hay muchas cosas en los libros proféticos que tenemos que ya se han cumplido en la historia, aunque por ahí uno no los conozca, por ahí no se enfatizan tanto, pero muchos en Cristo hay detallecitos que son muchas. Discuten, pero cada vez se encuentran más coincidencias de palabras proféticas que se han cumplido, pero hay muchas que clarísimamente no han sucedido. Lógicamente, imaginarse un monte y una era donde no exista la muerte, si alguien dice que van a haber cielos nuevos y tierra nueva, Isaías 66, 65, y lo quiere buscar ahora, yo no creo que lo encuentre. Y si alguien se imagina el paraíso, entonces no entendió que habla de cielos y tierra, no paraíso. O sea, una cosa es decir paraíso y otra cosa es decir cielo y tierra. Entonces ahí hay que echarle ganas para pensar que eso es una metáfora. Entonces, los profetas son primero hombres de fe, creyentes, hombres de Dios. No necesito recordar los primeros versos de Jeremías, ¿no? Pero desde el vientre yo a vos te escogí. Es decir, Jeremías fue un instrumento, como Pablo después, creo que es en Hechos 9, ya por el 14, 15, pero es un escogido por Dios. ¿Para qué? A ver si logro transmitir esto. Quizás sea lo más importante que tenga para decir en este sentido. A ver, Dios agarra a un profeta, no imagínense a cualquiera, lo agarra. Vamos a suponer que yo soy Dios, ¿no? Entonces, dentro mío está lo que yo quiero, mi voluntad, y lo que yo pienso hacer y lo que yo veo que va a suceder. Yo soy Dios, ¿está bien? Estoy en un eterno presente. Entonces, Dios elige a un profeta, elige un hombre, luego lo agarra. Como viene del mundo, esta persona sabe lo que está pasando, ve su alrededor, pero Dios sabe lo que hace, lo agarra y se lo mete adentro de su corazón. Y entonces el profeta se vuelve el habitante de dos territorios, del territorio del corazón de Dios y del territorio de la vida. Entonces, lo que puede hacer el profeta es esto, tener acceso a lo que Dios va a hacer, conforme a lo que ve que está pasando. Y lo transmite con la autoridad de Dios. Porque Dios le mete su espíritu y le da la fuerza y lo empuja. Es decir, que Isaías tenía en la palabra que escribió más incluso de lo que él podía imaginar. Por ejemplo, cuando Daniel habla de las 4 bestias, como conocido, por supuesto nosotros lo interpretamos y encontramos mucho sentido, pero la verdad es que no sé si en ese momento Daniel tenía que dar esa profecía. Pero la verdad es que yo dudo de que haya entendido todo. Lo estaba traduciendo el otro día del arameo, porque eso está en arameo, y veía que las fieras hasta son raras porque no son comunes. Son leones, un leopardo, un oso,
Y después hay otro que es el peor, que es, en arameo sería, y apareció una bestia, la muy más grande, temible y terrible. Esa es la cuarta, que es Roma. Ahora, son hombres elegidos por Dios, sumergidos en su corazón, y adentro del corazón Dios masá, carga el corazón del profeta y la mente del profeta. La palabra profecía en hebreo se dice así, masá, carga, peso. Si ustedes agarran el libro de Jeremías en el capítulo 17 van a ver cómo masá significa la carga de la mercancía. Se habla de kilos y aparece muchas veces la palabra. Pero en el capítulo 23, todas las veces que aparece se refiere a la carga que tiene el profeta de anunciar contra los falsos profetas, los falsos sacerdotes y todo lo que dicen al pueblo. Les va a ir bárbaro. Va a haber mucha paz, prosperidad en adelante, van a pasarla bárbaro. Carga, profetés. Escuchen, ¿por qué? Y vuelvo a lo anterior. No solamente es el que dice las cosas que van a pasar antes de que pasen, sino el que puede ver lo que está creciendo. ¿Recuerdan ese pasaje de Isaías que dice, no lo ven, no se dan cuenta, algo nuevo está germinando? O sea, está creciendo. O sea, ¿no lo ven? No lo ve, él lo ve. Porque Dios le dio ver. Entonces le dio ver y lo manda a anunciar. Y no la pasaron bien. Ya que Estefanía es la única que me mira, mientras Daniel dice eso, Jeremías 26:10. Los profetas del Nuevo Testamento, Juan el Bautista dice, Juan el Bautista en la Escritura. Y lo del Nuevo Testamento, ¿cómo diríamos que son? En Corintios y todo eso. No, yo te pregunto. Déjeme relajar un poco. Cuando dice que lo de los dones o... Ajá. Lo que pasa es que, bueno, temo no confundir, como los hermanos están más acostumbrados a lo que vos puedas decir, me da más seguridad. Si lo podés decir vos. No, porque si no, creemos que hoy también en el Nuevo Testamento ahora tenemos que la Biblia dice que los profetas son hasta Juan el Bautista. Y en el Nuevo Testamento hay otro estilo de profecía. Y hay profetas que anunciaban cosas, como Agabo, ¿no es cierto? El mismo estilo que era en el Antiguo Testamento, y después hay profetas que enseñaban la Biblia y explicaban la Biblia, porque Pablo dijo muy bien que toda la Biblia es profecía, así que todo lo que cuando estamos enseñando la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Eso. Sí. Profetizando. Eso. O sea, el último profeta fue Juan el Bautista. Del estilo que dice él. Pero actualmente... Pero en el tiempo de Jesús, sí, era hasta ese tiempo, porque los discípulos hubo profetas que anunciaban cosas, incluso Pablo anunció cosas futuras, pero todos pertenecieron a qué tiempo? Al tiempo apostólico y al entorno apostólico. Juan también. Juan también, por claro. Pero nuestros hermanos pentecostales tienen profetas. Bueno, ¿a qué llamamos? Hay un ministerio, pero bueno, esto yo lo entiendo así, se puede diferir, pero para mí el ministerio profético del Espíritu Santo de una manera muy especial, cuando el Nuevo Testamento termina de escribirse, de una manera especial le pone un sello, un moño y dice, hasta aquí, todo lo que hay aquí es objetivo, inspirado, inerrante por Dios. Ahora ustedes lo tienen que actualizar. Y ahí para mí nace un segundo etapa de la profecía, que son aquellos que desde la palabra la aplican al hoy por hoy. Eso, así. Anunciar cosas nuevas es agregar a la palabra. Una cosa es interpretar la palabra. Agregar a la palabra sería agregarle o sería profetizar más de lo que Dios ya nos profetizó. Y otro es todo interpretar. Cuando decimos que el Señor va a venir, estamos profetizando, pero estamos diciendo una profecía bíblica, no interpretación propia. Y también dice Daniel, que decía en el capítulo 12, los hombres en el último tiempo van a correr de acá para allá, es decir, van a pasar las páginas de la Biblia y van a ver que las cosas se van cumpliendo. Pero no es que van a saber más cosas, van a interpretarla mejor las cosas. Porque los hechos, incluso cuando no esté la iglesia, en la época que ya vamos a hablar, ahora después de esto empezamos a hablar de las dispensaciones, de la segunda venida, y
y vamos a ver que no va a estar la iglesia, porque en Mateo 25 no está la iglesia, en Apocalipsis no está la iglesia sacando los primeros capítulos, después no tenemos nada que ver nosotros. Nosotros no existimos ahí, estamos en otro lado, en otra onda, en otro canal viendo otra película, ¿no? Haciendo otras cosas. Es totalmente diferente. Pero que van a ver la Biblia, la profecía ya cerrada, que Cristo la trajo completa, que la cerró, como dice Pablo, en un moñito, y la van a poder interpretar con más claridad. Imagínense Juan, que estaba viendo Apocalipsis y decía dragones que escupían fuego, otros interpretan, no, son aviones, otros dicen son tanques, yo qué sé lo que serán. Pero en ese tiempo, cuando lo veas, lo vas a entender. Mirá si viviera tu tatarabuelo, ¿no? Y le contara a vos que tenés en un celular, hablar con tu... Entre nosotros hablamos por celular, o lo vemos por televisión. Si le contaran no sé, a Abraham, sí, lo vamos por televisión a Alicia. Igual que... La vas a ver en una foto. Si menciono una mujer más me van a linchar, no sé, este grupo, porque el tema es que en Juan 4 aparece una que sospecha, ¿no? Una mujer de mala vida, de Samaria, digo mala vida moral según los estándares, y ella es la primera que sospecha, pero veo que eres un profeta, primera conclusión. Segundo, dicen que el Cristo, el Mesías, está por venir. Y ahí aparece el Señor por primera vez repitiendo en sus labios preciosos aquello de Jehová a Moisés en el 3:14 de Éxodo. Yo soy el que te está hablando. Y claro, tiró el cántaro y se fue, ¿qué va a hacer? No lo iba a tirar. 100% eficaz. Pero aún así, los demás reconocieron que eran un profeta, dice el texto, pero dicen, ya no necesitamos, ahí también, algunos escuché mucha cosa rara por ahí, dice, creímos a la mujer, por eso querían que se quede, pero ahora lo experimentamos nosotros. Y es curioso, porque Juan, los primeros que creen en Jesús no fueron los apóstoles, como Mesías y profeta, una mujer y ni siquiera judía. Sí, sin contar, no, porque si no ya me van a acusar de tendencioso, ¿no? Sin contar con el capítulo 20, la que aparece en escena anunciando la primera aparición con Jesús, sino que era otra mujer. Pero no importa, no quiero... Con Génesis 3 ya nos vindicaste. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a terminar solamente con esto, con la palabra profeta en hebreo, para terminar, para que nos demos cuenta de qué va y de esta palabra gigantes, otra. Vimos que profeta, se imaginarán que queda medio camino con todo, siempre me pasa, me frustro, pero bueno, al menos sepan esto, que la palabra profeta en hebreo se dice naví, pero que la palabra profeta o neviim flexiona para el plural, profetas. Dijimos, la primera sección de la Biblia es la Torá, la instrucción, la segunda son los profetas, neviim, y la tercera son lo que veremos la semana que viene, si Dios quiere, que son los ketubim, los escritos. Pero la palabra naví viene del verbo hebreo nabaj, que significa consolar, dar consuelo, alentar. Porque esto es estar habitando el corazón de Dios. Si ustedes leen todos los escritos proféticos, van a encontrar exhortaciones, denuncias, advertencias, sentencias, juicios. Pero Dios se va a compadecer. Pero Dios va a volver, pero Dios lo va a perdonar. Miqueas termina con no se acordará más de sus pecados. Isaías 66 y 65 termina con va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Jeremías termina haciéndolos volver del exilio y perdonándolos. Y así pueden seguir cada profeta. Oseas 13, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Y el 14, Zacarías en el 14 con una gran profecía sobre los eventos por venir. Eso nomás. O sea, llegan hasta el final, nunca se queden al comienzo. El comienzo, en el caso de Dios, nosotros lo estropeamos, no es lo mejor. Es más, nuestra fe nos augura que lo mejor todavía no tenemos la más mínima idea. Y lo dice Juan. Ahora, desde allá, somos hijos de Dios, pero lo que seremos